Proverbios capítulo 16, versículo 18. La Santa Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Siéntese, por favor. El tema que hoy voy a compartir con ustedes es el poder destructivo del orgullo. El poder destructivo del orgullo. El orgullo es uno de los pecados más peligrosos porque se disfraza de fortaleza, pero en realidad es debilidad espiritual. No siempre se ve como arrogancia evidente. Muchas veces se manifiesta como autosuficiencia, resistencia a corregirse o incapacidad de pedir perdón. El orgullo fue el primer pecado en el universo y sigue siendo uno de los más destructivos hasta el día de hoy. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que tuvieron el privilegio de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, sucede algo extraordinario. Se habla en lenguas. Hay otras manifestaciones gloriosas, reales y genuinas, que quien lo experimenta lo puede decir. Uno de los más grandes privilegios que el Señor me permitió fue el tener visiones gloriosas. Es extraordinario ver ángeles. Sí, a nosotros nos han hablado de los ángeles, nos han hablado de otras manifestaciones, pero tener el privilegio de tener visiones es algo extraordinario. Pero al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos de tener una actitud que entre más grande es el privilegio que recibimos de parte de Dios, más debemos de ser humildes. Eso no nos da motivo de jactancia, de orgullo. Pues platicaba con una persona que enfatizaba que fue bautizado en el poder del Espíritu Santo y Dios le dio privilegios de ver y oír cosas extraordinarias. Solamente que cuando yo hablé con él tenía una actitud de decir, ay Dios, los pastores ni oran. Dios, los hermanitos ni pueden siquiera orar media hora. Yo he orado hasta 7 horas. Me levanto desde las 11 de la noche y dejo de orar hasta las 5 o 6 de la mañana. Oiga, ¿sabe que eso no es mal? Orar es algo extraordinario. Orar es algo maravilloso. Pero, hermanos, tener dones, vuelvo a repetir, cuanto más grande es el don que Dios me regale, más debo de tener humildad. Porque, ¿quién fue el ser creado más glorioso y extraordinario en el cielo? La Biblia nos enseña que fue el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer. Por eso le decía que el orgullo fue el primer pecado del universo y sigue siendo uno de los más destructivos hasta el día de hoy. Dios nos puede dar grandes dones, cosas maravillosas y extraordinarias, pero vuelvo a repetir, que Dios nos ayude. Número 1, el orgullo nos puede separar de Dios. Eso que quede grabado en nuestro corazón. El orgullo nos puede separar de Dios. Le dije hace un rato, Dios haya gracia en nosotros y nos da dones, privilegios grandes y extraordinarios. Pero así como un día se acerca a nosotros para probar nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestro servicio, y si nos llenamos de orgullo, también se aparta. Y qué triste es para nosotros haber tenido una experiencia grandiosa, gloriosa y extraordinaria como lo tuvo el diablo, y que hoy esté condenado y separado totalmente de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, oiga. Esto habla acerca de la caída de Lucifer, de lo que le estoy hablando. Dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mis amados hermanos, la Biblia enseña que cuando fue creado dice que en el cielo se detuvo todo, porque la creación de Lucifer fue extraordinaria, pero el orgullo lo hizo caer hasta las profundidades del abismo, hasta el Seol, dice la Biblia. El enemigo, oiga esto, no cayó por fornicación, no cayó por adulterio, no cayó por pleito, no cayó por envidia. De hecho, sí, tuvo envidia en contra de Dios, pero el pecado más grande que cometió fue orgullo. El orgullo lo derribó. Cayó por orgullo. Según él dijo, subiré, seré semejante al Altísimo. Se había comparado al Creador. No hay nada más malo y peor que la criatura se sienta tan orgulloso y querer ser igual a Dios. Por eso yo le he dicho, hermano, que nosotros debemos reconocer la inescrutabilidad de Dios. Jamás nosotros podríamos decirle a Dios cómo debe de pensar. Tampoco le podemos decir qué es lo que debe de hacer. Porque yo he escuchado personas que dicen, si Dios fuera bueno, ya hubiera castigado a los malos. Si Dios, y hermano, están poniendo a Dios como que Dios fuera títere, como que Dios fuera manejado. No, Dios es Dios. Él hace lo que Él quiere y cuando Él lo quiere. Alabado sea el nombre del Altísimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El orgullo es decir, no necesito a Dios y a nadie, yo ya puedo solo. Fíjese que nosotros no podemos decir, yo, bueno hermano, yo sí soy un poquito orgulloso, pero no como el diablo, no como Lucifer. Pero cuando yo empiezo a decir que ya no necesito de nadie, entonces ya soy orgulloso. Yo sí necesito, hermano, ayuda, respaldo. Yo sí necesito de la membresía de la iglesia. Cuando alguien vive en orgullo, Dios no lo impulsa, más bien lo resiste. Oiga esto, lo que dice la Sagrada Escritura, Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios nos impulsa a seguir adelante. Mira que te mando, mira que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios promete estar con nosotros. Jesús dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos impulsa. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el hombre se llena de orgullo, Dios ya no impulsa. Al contrario, Dios comienza a resistir, darse cuenta. ¿Sabe usted qué es impulsar? Impulsar es empujar para que avance, para avanzar a lo bueno. Pero otra cosa es resistir. Otra cosa es empujar al contrario para que regrese. Porque Dios, cuando el hombre se llena de orgullo, en lugar de impulsarlo, lo resiste. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No recibe gracia. Se enfría espiritualmente. La gracia es una de las cosas que nosotros recibimos. Por ejemplo, nosotros que hemos estado al borde de la muerte y Dios nos dio una segunda oportunidad, fue por su infinita gracia. Solamente por su gracia. Yo no merecía vivir. Yo no soy más importante que otra persona que ha muerto. En estos días han muerto personas que nosotros lo veíamos llenos de vida. Pero vuelvo a repetir, es la gracia de Dios la que permite que el ser humano viva. No hay nada más peligroso que venir a la iglesia y no depender de Dios. Hermanos, debemos depender totalmente de Dios.
Cuando hay personas que vienen y no dependen de Dios, quiere decir, ya no necesito de la iglesia, no necesito eso del liderazgo, ni necesito del cuerpo. Como he dado otras enseñanzas, es como que alguien le diga, mano, no te necesito, pies, no te necesito. Hermano, nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos unos para con otros. Nos necesitamos, hermanos. Todos somos importantes. Y le voy a decir algo que le va a llamar la atención hoy. Incluso nosotros nos necesitamos a pesar de nuestro carácter. ¿Sí, hermano? A pesar de lo que somos. Nosotros lo necesitamos, ciertamente. Hay cosas que no son fáciles de comprender, pero nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes como yo pienso que ustedes necesitan de mí. Y no lo digo esa palabra con vanidad y orgullo, sino porque yo sé que nos necesitamos mutuamente. Número 2, el orgullo rompe relaciones. Y esto ya va un poquito más personal. Aparte de lo que es el orgullo con Dios, que fue el primer punto, ahora vamos a hablar del orgullo ya más personal, porque el orgullo rompe relaciones. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Oiga lo que dice. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Oiga esto. La palabra soberbia es sinónimo de orgullo. Cuando hay orgullo en un matrimonio, cuando hay orgullo en una familia, la Biblia dice que ese orgullo, esa soberbia, concebirá contienda. El sinónimo de la contienda es pleito, disensión. Hermano, ¿por qué hay pleitos dentro de una familia? ¿Por qué hay pleitos dentro de la iglesia? ¿Cuál cree que sea la causa? El orgullo, la soberbia. No es que yo no me voy a dejar. Antes hacían lo que querían conmigo. Antes, sí, antes. Eso se llama soberbia y se llama orgullo. Y estamos exactamente como el primer punto de qué le pasó al diablo por su orgullo, qué le pasó a Lucifer. La soberbia concibe pleito, contienda. Ya no se le puede decir una palabra a alguien porque se molesta, se enoja, contiende. El orgullo no deja pedir perdón. ¿Por qué cada rato hay que estarle pidiendo perdón? Entre más pedís perdón, más se montan sobre ti. No. Es que si yo pido perdón es porque quiero ser humilde, es que quiero agradar a Dios. Miren, hermano, el orgullo no deja pedir perdón, no deja reconocer errores. Estás en un error. Tu actitud no te está llevando a nada bueno. Sí, ¿qué? El que me busca me encuentra. Yo soy bueno por las buenas, pero por las malas, ¡ay Dios! Yo soy malo también. No, hermano. Esas actitudes deben de desaparecer de nosotros. De lo contrario, ¿dónde iremos a terminar? ¿Dónde terminó Lucifer? En el abismo. Hermanos, el orgullo siempre quiere tener la razón. Yo soy el que tiene la razón. Yo digo, yo dije y así es y punto. Hermanos, nosotros a veces tenemos que doblegarnos. Donde hay orgullo, hay pleitos en el matrimonio y en cualquier área, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Las personas orgullosas, hermanos, siempre encuentran con quién pelear, porque la Biblia lo dice. Ciertamente la soberbia, sinónimo de orgullo, concebirá o dará a luz contienda, pleito, enemistades. Hermanos, el orgullo hace que la gente no dure en un trabajo. Por orgulloso despiden a las personas. Hay que ser humilde, sinceramente. Porque donde hay orgullo hay división en la iglesia. En el trabajo y en el negocio y donde quiera que sea, hay división. Y dice la Biblia que un pueblo dividido no puede prevalecer. Una familia dividida no se va a mantener. Por eso, hermano, hay divorcios. Por eso se terminan separando. Y oiga, cuando alguien se separa, ese es como un efecto dominó. Dice que solo son dos los que están en pleito y en orgullo, pero afecta padres,
hijos y cuántas cosas más no afecta el orgullo. Por eso esta noche es una buena noche para que nosotros nos humillemos delante de Dios, porque donde hay orgullo, hay distancia entre hermanos. Mis amados hermanos, es triste, pero lamentablemente se oyen algunas pláticas donde dicen, no, yo con mis hermanos no nos llevamos, no nos visitamos, no nos tratamos. Y eso es delicado. Yo bendigo la vida de mis padres porque por todos los medios siempre tratan de mantenernos unidos, siempre nos ponen ejemplos de que si ellos alguna vez tuvieron alguna dificultad familiar entre hermanos, nos aconsejan y nos lo ponen de ejemplo y dice, no es bueno que ustedes un día vayan a terminar así, trátense bien, quiéranse, ámense, respétense. Eso es algo maravilloso, hermano, que mis padres han transmitido a nosotros y ahora yo lo transmito a mis hijos. Porque es que es triste, hermano, yo me doy cuenta con Cecia y Mateo, están tan unidos que no pueden vivir separados, pero ya me imagino cuando ellos sean adultos y vengan el orgullo y que ya no se vayan a acordar de esos momentos cuando se reían a carcajadas, cuando jugaban. Hermano, nosotros los grandes, hoy ya no nos acordamos de eso. Cuando corríamos tirándonos tierra, porque antes eso eran los juegos. Cuando nos empujaban, nos tirábamos agua, cuando jugábamos. Hoy ya no, ni siquiera nos recordamos de eso. Pero es triste y es lamentable que el orgullo separe familias. Pero Dios en esta hora nos está hablando. Quiero darles una ilustración muy importante de este mensaje. Dos personas pueden estar separadas, no porque uno tenga razón, sino porque uno o ambos tienen orgullo. Sí, así de simple. Dos personas pueden estar separadas, no porque uno tenga la razón, sino porque uno o los dos sean orgullosos. Si no me pide perdón, yo no lo perdono. Yo sí no me voy a ir a humillar. Yo sí no le voy a ir a pedir perdón. Hermanos, ese orgullo no es bueno. Yo siempre he sido una persona que me cuesta, pero he aprendido a doblegarme. Yo algunas veces le digo a mi esposa y le digo, me toca ponerme feliz, ponerme contento solito, aunque nadie me diga perdóname, aunque nadie me diga disculpa, porque yo soy el único que sufre, le digo. Si yo mismo estoy enojado, yo estoy sufriendo. Entonces yo mismo me tengo que reconciliar, yo mismo tengo que hacer las paces, aunque no me las estén ofreciendo, aunque no me las estén pidiendo, yo mismo las hago, porque yo quiero lo mejor para mí. El orgullo dice, yo no voy a humillarme, yo no me voy a doblegar. Eso se llama orgullo. Y el orgullo no es nada bueno. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en esta iglesia y por eso da esta clase de mensaje, para que nosotros no nos... Si ha entrado esa soberbia, ese orgullo, hoy es tiempo de renunciar, porque el Espíritu dice, bienaventurados los pacificadores. La Biblia dice, dichosos los que hacen la paz, dichosos los que promueven la paz. Hermanos, es una bendición. Número 3. El orgullo procede a la caída. Es triste y es lamentable, pero mucha gente cae. A veces fueron buenos servidores, buenos adoradores, incluso pastores, evangelistas, maestros. Pero un día cayeron. ¿Por qué? Porque el pecado más grande es la soberbia. Proverbio capítulo 16, versículo 18, dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia. En otras palabras, antes de caer está el orgullo. Antes de caer está el orgullo. La Biblia no menciona otro pecado antes de caer. No dice está el adulterio, está la fornicación, está la envidia. Eso sucede después del orgullo. Pero primero pone la Biblia en primer lugar el orgullo. Así que mi amado hermano y hermana, en esta preciosa noche nosotros debemos de renunciar a todo orgullo, porque si no vamos a caer. Y recuerde que cuando una persona cae,
muy difícil es levantarse. Hay ejemplos bíblicos. Número 1, el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 33. Oiga lo que dijo el rey Nabucodonosor. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Oiga este grande ejemplo, hermano. El rey dijo: oh rey. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Nabucodonosor se estaba dando gloria a sí mismo. Por eso debemos de tener gran cuidado con el orgullo, porque Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En otras palabras, yo lo logré, yo solito y nadie más. Entonces Dios le dijo: no fuiste tú, porque la Biblia nos enseña que es Dios quien pone y quien quita reyes. Por eso, hermanos, dentro de los candidatos públicos a gobernar, sabe que los que son humildes siempre tienen varias oportunidades de permanecer, mas los soberbios y orgullosos, aunque hagan bien las cosas, fracasan. Nabucodonosor experimentó esto y en este momento, dice la Biblia, perdió el reino, perdió la cordura y terminó viviendo como animal, como bestia del campo. En otras palabras, hermano, le fue quitada la razón, estaba como loquito. Es triste y lamentable. Yo sé que usted en alguna vez en las calles ha visto a alguien que no es cuerdo. ¿Lo ha visto cómo está? Anda con pedazos de trapo sobre su cuerpo, sucio, su pelo todo enredado, porque no está cuerdo. Eso es triste, hermano. Pero yo quiero que nos imaginemos a un rey que lo tenía todo, que era el gobernador del imperio mundial de ese entonces. Pero él creyó que él era el que lo había logrado por su cuenta. Y entonces, por su orgullo, terminó siendo nada, una escoria, una miseria. ¿Acaso no es la misma experiencia que nosotros un día tuvimos cuando estábamos perdidos en el mundo? Éramos una escoria, una basura del mundo, viviendo en vicios y desgracias, hermano. ¿Por qué? En miseria, pobreza, deudas, escasez y una maldición sobre nuestra vida. A causa del orgullo, que el Señor reprenda al diablo. Por eso hoy más que nunca debemos ser más humildes. Yo era esa escoria, pero hoy, ¿cómo me tiene Dios en este bendito lugar? Alabando y exaltando el nombre del que vive y permanece para siempre su nombre. El orgullo hace olvidar que todo lo que se tiene, Dios lo dio. Ay, hermano, mi familia, mis hijos, Dios me los dio. Mi esposa era estéril, pero Dios me regaló hijos. No me voy a morir un día y que vaya solito. Y no dejé prole sobre esta tierra. No hay descendencia de mí. Pero para la gloria de Dios, por su grande amor y misericordia, mis hijos, Dios me los regaló. Son un regalo de Dios. Dios le dio el privilegio a mi esposa, a pesar de que ella no tiene matriz. Pero le dio el privilegio Dios de tener 4 muchachos. Y, bueno, 3 muchachos y una señorita. Esa es una gran bendición, hermana Daisy. Es algo que
de meditar y pensar que Dios le dio ese grande privilegio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, el problema no es tener éxito. No, yo siempre he dicho, uno puede ser millonario, empresario, tener grandes... Ese no es problema. El problema es creer que lo hemos logrado por la razón o que somos nosotros la razón de ese éxito. No, nosotros no somos la razón de nada. Hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Por su misericordia se construyó este gran templo. Por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Nosotros no hicimos nada. Yo me siento contento cuando los hermanos dicen, ¿qué templón construyó siervo? Y yo digo, lo construyó Dios. Lo hizo Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo Jesús? Número 4, el orgullo ciega el corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuanto más declara el hombre ser orgulloso, que tiene riqueza, poder y dominio, no se da cuenta que es desventurado, miserable, pobre y desnudo, ciego. El orgullo hace creer que está bien cuando realmente está mal. El orgullo hace creer que ve cuando está ciego, dice la Biblia. El orgullo hace creer que sabe cuando está más perdido que el hijo de la llorona. No sabe nada. El orgullo es peligroso porque no se reconoce a sí mismo. El orgullo nunca dice, yo soy orgulloso. ¿Ha escuchado usted a alguna persona decir, es que yo soy bien orgulloso? No, no lo dicen de esa manera. Dice, es que yo sí soy bueno, yo sí soy grande, yo sí todo lo puedo. Ahí está el problema. Una persona orgullosa rara vez dice, yo soy orgulloso. De hecho, lo más común es decir, es que yo soy bueno, es que yo a nadie le hago mal. Eso se llama orgullo disfrazado de humildad. Nadie es bueno. El único bueno es Dios. Número 5, ¿cómo vencer el orgullo? En primer lugar, reconociendo nuestra dependencia de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 5, la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Practicando la humildad intencional. Hay que ser intencional de ser humilde, hermano. Yo quiero ser humilde y voy a esforzarme por presentar mi humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Yo hago las cosas para que me noten. Yo mando para que vean que yo aquí sí mando. Yo digo cómo se hacen las cosas y cuando yo digo que lo tienen que hacer. No, hermano. La Biblia dice que nadie debe de sentirse superior que nadie más. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el más grande ejemplo. Jesucristo siendo Dios se humilló, siendo rey sirvió, siendo santo murió por pecadores. Nosotros dice la Biblia que la paga de nuestro pecado fue sobre de él. Jesús pagó nuestras deudas. La verdadera grandeza no está en exaltarse, la verdadera grandeza es ser humilde, humillarse. Aprendamos a humillarnos. El orgullo derribó a Lucifer, humilló a Nabucodonosor, sigue destruyendo vidas hasta el día de hoy. Pero la humildad atrae la gracia de Dios.
restaura relaciones, exalta en el tiempo correcto, como dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy Dios nos dice, suelta el orgullo, reconoce tu necesidad, humíllate delante de Él, porque el orgullo te levanta por un momento, pero la humildad te levanta para siempre. Cuanto más alto es el orgullo, más dura es la caída. Así que, hermanos, debemos de saber que tenemos que tener cuidado con eso. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta noche.